Gracias. Bueno, pues para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Eh, como le decía a mi querido compañero Juan Negrete, todo lo que sea por la UNAM, estoy con la camiseta puesta. Así que, pues tengo especial interés o gusto en platicarles este día lo que tiene que ver con esta figura jurídica tan importante que es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Detrás de esta figura, que no muchos autores la abordan, está una gran institución, que es la estabilidad en el empleo. Detrás de la estabilidad en el empleo está este derecho creado por nuestro constituyente en 1917 de permanecer en el trabajo aún en contra de la voluntad del patrón. Ahora, dentro de los principios que regulan o que rigen en materia de trabajo, está el principio de continuidad, que en su momento este principio se volvió un principio que está basado en esta creación de nuestro constituyente, que es exactamente el derecho de los trabajadores a permanecer en su empleo, aún en contra de voluntad del patrón, salvo que sean contratados temporalmente o eventualmente, o salvo que ocurran alguna de estas circunstancias que sin responsabilidad para las partes provocan la ruptura de la relación de trabajo. Entonces, detrás de esta figura, que se llama suspensión de los efectos de la relación de trabajo, está esta importantísima institución que es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Entonces, ¿en qué se traduce o qué es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo? Bueno, esta es una institución en el mundo jurídico que está destinada, cuyo propósito, cuya finalidad es que esta relación de trabajo en circunstancias difíciles, en circunstancias que normalmente podrían ocasionar la ruptura de la relación, permite la subsistencia de la relación, aunque se permita incumplir temporalmente las obligaciones del patrón y del trabajador. ¿Cuáles son estas dos grandes obligaciones? Pues una, trabajar. Esto es, yo no incurro en faltas injustificadas que podrían ocasionar una ruptura justificada de la relación de trabajo, y por parte del patrón tampoco incurro en un incumplimiento grave por no pagar el salario. O sea, no incumplo mi principal obligación. Las dos grandes obligaciones de patrón y trabajador son precisamente prestar el servicio y pagar el salario. Entonces, déjenme platicarles que esta institución, no muchos tratadistas la habían tomado en cuenta. Hagan de cuenta que esta institución en un momento específico, muchos autores y grandes autores de derecho del trabajo, entre ellos el maestro Trueba Urbina, ni siquiera la abordaron, ¿no? Es una institución que se me hace a mí pues, trascendente para poder entender la vigencia de la relación de trabajo. Sí ha habido una tendencia generalizada a desmantelar esta institución, todo basado en los temas económicos. ¿Cuáles son estos temas económicos? Pues lo más barato, ¿no? Cómo hay mayor productividad, cómo hay mayor ganancia. Y una de las cosas que se intentó abaratar en la reforma del 2012 fue el costo de la ruptura de las relaciones de trabajo a través de estas figuras de contratación precaria, que es el contrato a prueba, el contrato por capacitación inicial, que permiten al patrón, escuchando la opinión de una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, capacitación y productividad, escuchándola, no quiere decir que esté vinculada a ella, dar por terminadas las relaciones de trabajo en los contratos temporales hasta 30 días, en el caso de los contratos a prueba, hasta 180 días si son representantes del patrón, trabajadores técnicos o profesionistas especializados, y en la parte de capacitación inicial, agotado hasta los 3 meses tratándose de trabajadores comunes y corrientes, y hasta 6 meses si se tratan de trabajadores permanentes. Entonces, esta institución de la suspensión de la relación de trabajo lo que hace es que, en el fondo, protege la vigencia de la relación de trabajo, a pesar de estas temporalidades de contratación establecidas hoy en día desde la reforma
del 30 de noviembre del 2012, esta reforma de más de 300 artículos de la Ley Federal del Trabajo, que introdujo, entre otras, estas modalidades. Y también desde la reforma procesal de 1980, donde se permitió, a través del ejercicio del derecho a no reinstalar, la institución de la insumisión al arbitraje. Entonces, la estabilidad en el empleo pues, sí ha sido vapuleada. Y si leemos el texto actual de este artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo que nos heredaron nuestros legisladores del 1 de mayo del 1 de mayo del 2019, o sea, no ha pasado, miento, acaba de pasar un año de esa reforma, nos vamos a dar cuenta que se debilitó aún más. Fíjense que los 5 casos en los cuales el patrón puede ejercer el derecho a no reinstalar están en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a los trabajadores que tengan antigüedad menor de un año. Si se comprueba ante la Junta, próximamente ante el tribunal, que por el tipo de trabajo que desempeñan, las características de sus labores y el contacto directo y permanente entre el trabajador y patrón, estiman, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible la continuación. Desde luego, los pobres trabajadores de confianza, estos trabajadores que tienen capitis diminucio en nuestro derecho, el trabajo en el hogar, lo que antes era considerado como trabajo doméstico, y cuando se trata de trabajadores eventuales, les decía. En estos casos, fíjense que el artículo 49, en la nueva versión reformada, dice que el patrón, para ejercer este derecho, tiene que acudir al tribunal y vía para procesal contemplada en el artículo 982, depositar la indemnización. Si no está de acuerdo el trabajador, pues tendrá derecho a las diferencias y a unos intereses que no están ni siquiera determinados, así de brillantes nuestros legisladores. Pero regresando, ¿qué es la estabilidad? ¿Qué sucede con la estabilidad del empleo? Pues proporciona tranquilidad, sentimientos de pertenencia, experiencia laboral, seguridad jurídica, que difícilmente pueden ser arraigados del pensamiento del hombre trabajador. O sea, ningún trabajador puede planear su futuro o tener dignidad si no tiene un trabajo estable. Razonable en parte por la misma historia del derecho al trabajo, también porque el único modo lícito conocido, salvo el caso de algunos gobernantes federales en la actualidad, el único modo lícito conocido para ganarse el sustento es precisamente trabajando. La estabilidad en el empleo apareció en nuestro derecho como una de las manifestaciones más cristalinas de la justicia social y como hondamente enraizada en el derecho al trabajo, como cita Mario de la Cueva. Dice Karina Trejo Sánchez que su finalidad inmediata es el vivir hoy y el mañana inmediato. Pero al nacer dice que miró apasionadamente a la seguridad social, porque su finalidad inmediata es preservar el vivir del trabajador en la adversidad y en la vejez. De estas dos finalidades se desprende su esencia. La estabilidad en el trabajo es la certeza del presente y del futuro. Déjenme decirles que una de las lecturas más recomendables que tienen que ver con el tema del trabajo y la ausencia del trabajo, y que es como una especie de lectura catarsis en estas épocas de desempleo, es este libro de Vivian Forrester que se llama El horror económico, donde en algunas de sus conclusiones nos dice que los trabajadores literal no tienen derecho a la vida si no tienen trabajo. Y es una lectura obligada, y les decía que ¿cómo me puedo yo autodeterminar y lograr la satisfacción de mis fines, de mis ideales, si no tengo con qué transportarme, con qué vestir, con qué alimentarme? Estoy perdido si no tengo trabajo. Y parece que el gobierno actual, esta parte del trabajo, pues no es su fuerte, ¿no? No tienen políticas públicas adecuadas para generar un salario remunerador. Lo hemos visto, son torpes, ¿no? Acuden a estos aumentos generalizados que lo único que provocan es que las pequeñas empresas reduzcan sus plantillas, no lo hacen con inteligencia. Y la otra, pues no han estado apoyando a las pequeñas y microempresas y medianas empresas para subsistir en esta crisis. Me decía un buen amigo mío, líder sindical, que uno de los grandes problemas que están teniendo con relación a esta problemática es que la gran mayoría de estas empresas no es que no quieran regresar al trabajo, estoy hablando de la industria automotriz, es que algunas no tienen para quién trabajar. Y esto lo está ocasionando esta falta de sensibilidad social de nuestro gobierno. ¿De qué estamos hablando cuando hablo
de la suspensión de los efectos de la relación de trabajo, pues, propiamente de la relación o del contrato de trabajo. Dice nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 20 que se entiende como cualquier acto, no importa el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a otra persona, mediante el pago de un salario, que es la consecuencia. Y el contrato, a diferencia de la relación, que es una situación objetiva que se desprende de esta realidad, es cualquier forma, aquel pacto, aquel convenio, a través del cual una persona se obliga a otra a prestar un trabajo subordinado mediante el pago de un salario. Son dos instituciones distintas. Ambas pueden subsistir independientemente una de la otra. En pocas palabras, puede haber contrato sin relación y puede haber relación sin contrato. Y sin embargo, nuestra Ley Federal del Trabajo dice que tienen la misma jerarquía ambas instituciones. Como ustedes saben, el origen del derecho al trabajo fue el derecho civil. Y esta parte contractual sigue permanente en estas instituciones, aunque ha sido rebasada por nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970 y muchísimas otras disposiciones, como la Recomendación 198. La estabilidad en el trabajo produce el derecho de cada trabajador en permanecer a su trabajo en tanto no ocurra una causa justificada para su separación. Sin embargo, debemos de señalar que muchas veces es imposible continuar con dicha relación, ya sea por causas en las que intervenga la voluntad de una de las partes, ya sea por circunstancias ajenas a esta voluntad o por combinación de uno u otro supuesto. Esto nos lo menciona aquel, en paz descanse, el doctor Víctor Moza Russomano, este brasileño investigador que vino a México a obsequiarnos dos grandes obras, La estabilidad en el empleo, que es a la que estoy haciendo referencia, y el empleado y el empleador. Estos temas tan importantes. ¿Qué se debe entender por suspensión de los efectos de la relación de trabajo? Es una figura jurídica que trata de proteger la vigencia de la relación en condiciones o situaciones que podrían ocasionar su rompimiento. Sostiene el doctor de la Cueva que es el conjunto de normas que señalan las causas justificadas de incumplimiento temporal de las obligaciones de los trabajadores y de los patrones y los efectos que se producen. Esta figura se traduce en la suspensión, es muy importante, de la prestación del servicio y por lo general, y vamos a entrar al estudio de estos casos, también ocasiona la suspensión del pago del salario. En términos generales, esta figura suspende temporalmente las obligaciones de pagar el salario y de trabajar. También existen otros efectos como la generación o no de antigüedad. Puede generarse, por ejemplo, vamos a verlo con las mujeres trabajadoras en gestación o en el descanso preparto y en la licencia parental. En esos casos sí se considera como tiempo efectivo de trabajo esos periodos y sirve para antigüedad, para participación en utilidades, para el pago proporcional de prestaciones como vacaciones, aguinaldo, etc. ¿Sí? Mario de la Cueva dice que la estabilidad de los trabajadores y sus empleos condujo al derecho mexicano a otra institución, esto lo dice en 1963, que se está extendiendo grandemente en el derecho extranjero, la suspensión de las relaciones individuales de trabajo. O sea, Mario de la Cueva nos dice con mucha claridad que esta institución la exportamos a toda Latinoamérica. O sea, no era parte del derecho de los latinoamericanos hasta que nosotros la creamos. O sea, es una de las formas de entender que esta codificación del derecho al trabajo trascendió a todo el mundo. Y dice el doctor Humberto Villasmil Prieto, igual que el doctor Trueba, que gran parte de los principios que sostienen a la Organización Internacional del Trabajo son una copia de nuestro artículo 123 constitucional. Fíjense qué interesante. Que Samuel Gompers es el líder sindical de la AFL, enviado por su presidente a organizar y a constituir la OIT, tuvo como inspiración nuestro artículo 123 constitucional. Dice entonces, ¿cuál es la naturaleza? Es relevar temporalmente a los trabajadores y los patrones del cumplimiento de sus obligaciones. Los obreros no prestarán sus servicios y los patrones no pagarán los salarios, bajo un principio importantísimo que tenemos que tomar conciencia. Nadie está obligado a lo imposible. Dice en latín, ad impossibilia nemo tenetur.
Eso quiere decir que nadie está obligado a lo imposible. Esta institución es en la que se basan la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? El empresario tiene también en esta institución el deber de restituir al trabajador en su empleo cuando se encuentre en aptitud de reanudar el trabajo o se reanuden las actividades. El trabajador solo puede responder a una responsabilidad civil si no se reintegra y no tiene obligación de reanudar el trabajo, esto de acuerdo al artículo 5 constitucional. Es una norma de protección al trabajo. La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su artículo, de los artículos 116 al 120 de la Ley Federal del Trabajo de 31, protegía esta institución, pero mezclaba las causas individuales con las colectivas. O sea, no había una distinción entre estos dos planos. La regla general clásica es cuando existe una causa justificada para faltar a juicio de la Junta, esa es la regla general. Pero también había motivos específicamente determinados en la suspensión que ahora están prolijamente explicados en nuestra Ley Federal del Trabajo actual, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad contagiosa, estoy hablando de la Ley Federal del Trabajo 31, como antecedente, la prisión preventiva, el arresto judicial que existía en esas épocas, el arresto administrativo, la preñez, como le denominaban entonces a esta situación de embarazo, el parto, la comisión sindical o el desempeño de un cargo de elección popular. Las causas se dividen en esa época en causas motivadas por el empresario, en donde no es un instrumento para negociar las condiciones de trabajo. La suspensión de los efectos de relación de trabajo está reconocida por los autores y por la jurisprudencia que, a diferencia del emplazamiento de huelga, para revisión del contrato, para revisión del salario, para el cumplimiento del contrato, para la firma del contrato, que sí son instrumentos para negociar las condiciones de trabajo, la suspensión no lo es. El empresario no puede suspender las actividades de su empresa sino cuando existe causa justificada. En estos casos, vamos a ver que la suspensión requiere la aprobación o autorización de una junta de conciliación y arbitraje. En esta figura es indispensable la presencia de una causa que lo justifique. También, cuando el trabajador incurre en estas causales individuales, tiene la obligación de comprobar la causa que lo justifica, ¿sí? La suspensión no importa o no debe de tener como consecuencia la ruptura o la terminación de los contratos de trabajo. Precisamente hace lo contrario, proteger su existencia. También debemos entender que en esta institución la suspensión concluye con la desaparición de la causa que lo motivó. El trabajador debe de presentarse al trabajo. En caso contrario, puede actualizarse un despido justificado por faltas o por abandono. El empresario también, cuando concluya la causa de desaparición que motivó la suspensión, o la desaparición de la causa que motivó la suspensión, también está obligado a reanudar labores. Esta institución no solamente se encuentra en nuestra Ley Federal del Trabajo, en la parte individual, en la parte colectiva, sino también en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también se encuentra regulada en el artículo 45, con las diversas causales, con unas lagunotas, ¿no? Porque no establece este artículo 45 a partir de cuándo termina, qué sucede durante esta suspensión. Sin embargo, el artículo 11 de la misma Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que en lo no previsto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes en su orden común, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho y la equidad. De esta forma, nuestra Suprema Corte de Justicia, en la tesis 2.009.163, establece que el término que tienen los trabajadores para reincorporarse, que no establece la ley federal, puede utilizarse la aplicación supletoria para cubrir esta laguna del artículo 45, fracción segundo, el propio artículo 45, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí está esta parte. ¿Qué les iba a decir? Esta supletoriedad tiene el propósito de integrar la norma y su finalidad es llenar el vacío de la ley, ¿sí?
También, por ejemplo, en las leyes estaduales, estas leyes burocráticas que rigen las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, entre las entidades federativas y sus trabajadores, también tienen previstos la suspensión de la relación de trabajo. Por ejemplo, y por estar más próximo, pongo de ejemplo al Estado de México, que literal nos dice que en el artículo 90 cuáles son las causas de suspensión de la relación de trabajo. Y de alguna manera está mucho más actualizado en muchos términos que por cierto, cuando ya se vaya a terminar la transmisión, unos minutos antes, ojalá y me puedan avisar para saber dónde me quedé y no emocionar. ¿Sale? Sí, claro que sí. Gracias. Digo, nada más porque de repente este tema es medio traidor y me quedo hablando solo, ¿no? Entonces, dice el artículo 90, viene una serie de causales de suspensión de la relación de trabajo, ¿no? Que mismas que no voy a agotar por el tema del tiempo, pero que en una exposición que ya tiene nuestro compañero y que les puede convidar, pues ya están establecidas cada una de ellas. Y de alguna forma dice que la suspensión de los efectos de la relación de trabajo tratándose de la enfermedad general y la enfermedad contagiosa estará sujeta a lo que establezca la incapacidad que expida este instituto ISEMIN, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y los municipios. ¿Sí? Dice el artículo 91 que la suspensión, fíjense, la lagunota que está en el artículo 45, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, está bastante cubierta en esta ley local. Es una ley moderna, ¿no? Y también establece las obligaciones de reintegrarse, ¿no? Y los plazos para reintegrarse. Entrando a detalle, y los efectos más comunes, esto podría ser, si esto fuera un tema en el que yo tuviera que hacer una evaluación, una de las posibles preguntas, a ver, dígame cuáles son los efectos comunes o probables, no todos son permanentes, de la suspensión de la relación de trabajo. El primer efecto, y que es uno de los más importantes, es que mantiene vigente el vínculo laboral. O sea, no hay ruptura. O sea, se mantiene vigente la obligación entre el patrón y el trabajador sin romperlo. El segundo es que en muchas ocasiones se mantiene vigente la seguridad social durante la suspensión, incluyendo Seguro Social y Infonavit. En los casos y plazos que marcan estas leyes, es imposible con la consideración de tiempo que tenemos en esta oportunidad abordar con detalle cada una de estas situaciones de seguridad social y lo podríamos dejar para otro evento. Se conserva, fíjense qué interesante, el derecho de cada trabajador a regresar a su empleo opuesto. Esto cuando las condiciones laborales se normalicen o al final de la suspensión, pensando que ahora desde el 2012 se tipificó legalmente las relaciones de trabajo por temporadas, que jurisprudencialmente ya existía, pero existía esta laguna de qué sucedía entre que acababa la temporada y reiniciaba la temporada. Ahora ya está resuelto. ¿Sí? Es una causa de suspensión expresa considerada en nuestro artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Este principio, el derecho a conservar el trabajador o a regresar a su empleo puesto, está dentro del concepto de invariabilidad de las condiciones de trabajo. O sea, el patrón al regreso no puede variar esencialmente las condiciones del trabajador, ni en su jornada, ni en su lugar de trabajo, ni en su salario. ¿Sí? Los tiene que respetar. ¿Sí? Al final la suspensión. Los dos más importantes que dejamos al final es que no se tengan que prestar los servicios por parte del trabajador sin incurrir en incumplimiento. También que el patrón no tenga que pagar el salario del trabajador mientras dure la suspensión. Esto también sin incurrir en responsabilidad. El doctor Dávalos Morales, que ustedes saben que es uno de nuestros profesores con mayor antigüedad docente en nuestra institución, en la UNAM, y que además ha sido merecedor de la medalla Mario de la Cueva, y que pues, además de ser un excelente profesor, es una excelente persona. También es un gran investigador. El doctor Dávalos encontró que esta institución que nosotros originalmente en los años 40 y 60 mandamos o enviamos como fuente a Sudamérica, allá nos rebasaron, ¿sí? Allá crearon una modalidad de la suspensión de la relación de trabajo en un género, como género, y nos introdujeron allá una figura jurídica que es reconocida por el derecho español y por el derecho
latinoamericano que se llama interrupción de la relación de trabajo. En la interrupción, a diferencia de lo que sucede en la suspensión tradicional o género, sí hay pago de salario, pero sin la obligación de trabajar. Fíjense como el paraíso, ¿no? Recibo el pago, pero sin trabajo. Cuando se da la interrupción de la relación de trabajo, no existe la obligación de prestar el servicio por parte del trabajador, pero sí la obligación de pagar el salario del patrón. Los casos legales de interrupción, que no son todos de la Ley Federal del Trabajo, me refiero porque se encuentran algunas causas que no están dentro del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a entender que a nuestros legisladores les falta técnica legislativa. ¿Sí? Esta a la que se refiere Talía Pedrosa en su libro de elementos de técnicas legislativa, de repente no son muy precisos nuestros legisladores. Y hagan de cuenta que si tuviéramos una alacena, colocarían la misma sustancia o los mismos ingredientes en diferentes lugares. Así nos sucede en nuestra Ley Federal del Trabajo por esta falta de técnica legislativa. Entonces tenemos en artículos aislados, en las obligaciones y prohibiciones, causas de suspensión. Y en otros capítulos, sin que estén considerados en el artículo 42. Tenemos por ahí el triste caso de una magistrada del Poder Judicial, la magistrada Corona, que consideró en una ejecutoria que debían de interpretarse de manera restrictiva las causas de suspensión y que solamente tendrían que ser las del 42, cuando todos los libros de derecho individual de trabajo tienen previstas estas otras causales. O sea, de repente dan pena. Si eso que tenía como 30 años de dedicarse a la magistratura en esta época, esta magistrada, nos da mucha pena que de repente no estén a la altura de las circunstancias algunos juzgadores. Entonces, estos casos de interrupción de la relación de trabajo son el descanso durante la jornada continua del trabajo, donde se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Ustedes saben, la jornada se clasifica en diurna, nocturna, mixta, continua, discontinua, especial, reducida, inverosímil, inhumana. Bueno, tiene muchísimas clasificaciones. Cuando es continua, cuando se está desde un principio al final a disposición del patrón, el patrón le tiene que obsequiar al trabajador media hora de descanso por lo menos. Ya saben, cuando es una hora o más y puede disponer el trabajador de su trabajo, estamos frente a una jornada discontinua. El siguiente caso de interrupción de la relación de trabajo es el descanso hebdomedario. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador debe disfrutar de un día de descanso pagado. Antes no se pagaba. Y si ustedes se van al derecho anglosajón, si no trabajas, no te lo pagan. Aquí en nuestro sistema jurídico, y por razones religiosas, del cristianismo, por cada 6 días de trabajo se tiene el derecho a un día de descanso pagado. ¿Sí? Esto tiene también una práctica matemática que no podemos hacer en este momento para calcular en los diferentes tipos de jornada especial cómo se pagaría este séptimo día. Esto está en nuestro artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Los días de descanso obligatorio también, permítanme un segundito. Una disculpa. No se preocupe. Los días de descanso obligatorio también son una forma de interrupción de la relación de trabajo. Me pagan sin trabajarlos. Estos son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero. Ya saben, esta es nuestra parte de esta imposición anglosajona para la productividad, como se utiliza en Norteamérica. El tercer lunes de marzo, en conmemoración al natalicio Benito Juárez, del 21 de marzo. El 1 de mayo, que no festejan los norteamericanos, porque precisamente la matanza que se conmemora en esta ocasión sucedió en Estados Unidos, en Chicago. El 16 de septiembre, que es nuestro aniversario de la independencia. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. El 1 de diciembre, cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Ejecutivo Federal, que ya nos urge que salga porque nos salió bastante inepto, ¿no? El 25 de diciembre y también en los casos que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. También, adicionalmente, una causa de interrupción de la relación de trabajo son las vacaciones.
Maestro, perdón por interrumpir. Nada más comentarle que ya queda un minuto para que se cierre esta sesión automáticamente. Ok, Entonces, no sé si quiera que nos quedemos ahorita, pongamos la pausa en esta parte de interrupción legal muy bien. y mando nuevamente la liga a todos para conectarnos nuevamente con tranquilidad. ¿Le Muchas parece? gracias. Estoy atento con la liga y con mucho gusto nos reconectamos. Perfecto. Ahorita nos vemos, compañeros.